¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién salva? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Gloria sea al Señor. Precioso grito de guerra, ¿verdad? Precioso, precioso. Lo que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Compartirlo es acerca de lo que es un milagro. ¿Qué es un milagro? Los milagros suceden, los milagros existen, los milagros pasan y hay milagros que pasan y la gente no se da cuenta de ese milagro. Hay milagros que suceden y mucha gente agradece y hay personas que no agradecen. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un suceso que no se puede explicar ni a través de la ciencia, ni a través de conocimientos, solamente se explica a través de la fe. Hechos de los Apóstoles que estaban llenos del Espíritu Santo, capítulo 19, versículo 11. Alabado sea el Señor. Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Y hacía Dios. ¿Quién hacía los milagros? Dios. ¿Qué tipo de milagros extraordinarios? Por manos de un ungido por Dios, un llamado por Dios llamado Pablo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Tomen asiento. Muchas de las religiones del mundo, incluyendo el cristianismo, la gente busca una religión y no lo dicen abiertamente, pero dentro de cualquier religión que buscan, la gente también busca milagros. También de cualquier religión del mundo, ya sea una secta o una religión cristiana, no solamente al buscar una religión, no solamente buscan milagros, también buscan cómo entender la vida después de la muerte. Todas las religiones, incluyendo el cristianismo, buscan eso. Ahora, el cristianismo, el verdadero Dios, es que da la explicación correcta acerca de los milagros. Y yo quiero compartirles esto, ya que también soy producto de un milagro. ¿Cómo, pastor, que usted es producto de un milagro? Claro que sí, porque yo andaba perdido, sin Dios, sin esperanza. Mis padres eran cristianos antes que yo naciera, es más, antes que yo fuere formado en el vientre de mi madre. Mis padres iban a una iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, y ayudaban a un pastor a levantar una obra. Y empezaron a levantar una obra cuando yo iba a nacer. Y ellos ya decidieron ponerme el nombre de Marcos. Soy el único de mis hermanos que tiene un nombre bíblico. Y pusieron un nombre secular también, Edwin, por si acaso. Si no va a la iglesia, vamos a llamarle Edwin. Pero si va a la iglesia, vamos a llamarlo Marcos. Mis padres se apartaron y yo imitaba a todos esos artistas y quería ser como ellos. Era un joven, adolescente. Aprendí los pasitos de rap, aprendí los pasitos de Michael Jackson, aprendí los pasitos de Vanilla Ice, aprendí el break dance de ese tiempo y trataba de ser feliz y no encontraba felicidad. Decidí no estudiar. ¿Para qué voy a estudiar? Decidí irme a la calle. Conocí amigos
trataba de arreglar mi vida, me ponía a vender cosas y siempre terminaba sin tener dinero. Me iba a las fiestas cumbias, allá lo llaman, es que no quiero mencionar esa palabra porque la pastora me va a quitar el micrófono. Hay una música cumbia que tiene un nombre que aquí es mala palabra. Y yo me acuerdo un día, papi dijo, me voy para la finca, para la chacra, lo llamamos allá. Aquí chakra significa unos ritos espirituales, llamar no sé, la buena vibra. Son cosas que creen aquí, ¿verdad? Allá chakra es una finca. Con papi cazábamos un venado, nos comíamos el venado entre él y yo, cazábamos un sajino, que es un lechón salvaje, entre él y yo nos comíamos, cazábamos animales de un pavo real, un paujil, unos pavos salvajes, nos comíamos entre él y yo. Y vivía así, pero aburrido. Encontré una Biblia ahí en la finca que empezamos a hacer finca en un monte virgen, prácticamente que nunca el ser humano había hecho sembrado ni nada. Tumbamos árboles gruesos, grandes, inmensos, que demoraban mucho en descomponerse. Y ahí empecé a leer la Biblia. Y yo empezaba a leer la Biblia como mucha gente que no conoce de Dios. Yo sabía algo de Dios porque papi nos enseñó lo que era la idolatría. Papi agarraba un muñeco de eso, decía, eso no es Dios. Si es Dios que me haga algo, y lo volaba a la cabeza y lo botaba y decía, a ver, que me haga algo. Y no pasaba nada. Nos enseñó la idolatría, nos dio textos bíblicos de idolatría, nosotros conocíamos lo que era la idolatría. Y yo no creía en imágenes. Cuando acabé la primaria, nosotros estudiamos en una escuela, un colegio católico fundado por misioneros canadienses católicos, y ahí nos daban clases las monjitas, nos daban clases los curas, los seminaristas, y ahí he visto unas cosas raras también, que eso me hizo alejarme de la creencia católica, porque yo no creía, porque yo había visto, había experimentado cosas que no se pueden decir de un altar, pero cosas horribles. Unos abusos tremendos que existía ahí a los alumnos, a los jóvenes, a los jovencitos, especialmente a los varones. Y empecé a leer la historia de David, la historia de Salomón, la historia de Abraham, la historia de los patriarcas caudillos de Israel. Empezaba a leer la historia de Jesús, la historia de Pablo, pero así salteando, y los leía una y otra vez. Pero yo sabía que los milagros existían. Porque cuando yo tenía 6, 7 años, llegó el ministerio de Gigi Ávila allá a la selva de Perú. Mami estaba un poquito ocupada en ese tiempo y yo tenía el oído infectado porque me había metido al agua y había cogido el oído una infección que salía una cosa amarilla y olía y no podía escuchar. Mami me dijo, mira, ve a esa campaña, mantente cerca de donde están predicando. Y cuando inviten a orar, pasa adelante y que oren por ti, pasa adelante, no tengas miedo, vas a leer. Mami, que se había apartado del Señor, me estaba diciendo que yo confíe en el Dios que ella creía, pero que no le servía por tantas responsabilidades que tenía. Y yo me acuerdo que ahí escuché por primera vez el grito de guerra. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién sana? Cristo. ¿Quién salva? Cristo. A su nombre, a su nombre. Miles de personas dando ese grito de guerra. Es algo precioso y maravilloso. Los milagros existen. Los milagros existen.
Cuando ya tenía 19 para 20 años, salimos de la finca a causa de peligros de los movimientos terroristas que habían matado miles de personas. Volvimos a la ciudad. Yo tenía una pequeña casa fuera de la ciudad. Un día fui con un amigo y empezamos a beber, a conversar. No conocía al Señor. Cuando tengo un sueño, después del sueño tengo una visión. Veo unas letras inmensas en la pared, algo que la ciencia médica no puede explicar. Y en el texto, en la pared había unas letras que alumbraban y que decían: en el campo no hay pobreza, hay riquezas. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y cuando yo veo bien la pared no había nada. Y cuando leo la Biblia se aparece y empieza a alumbrar el texto: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y yo decía, yo no soy cobarde, yo hago lo que quiero. Yo no soy cobarde, pero eso se quedó grabado tanto en mi mente que abrí los ojos, desperté del mundo que estaba ahí soñando. Agarré una Biblia vieja que encontré ahí, lo envolví con el papel que había ido para comprar unas cosas ahí, no sé si era alcohol, algo, y empecé a caminar para llegar a la ciudad. Pasé por un puente y había una voz que me decía: mátate, tú no sirves para nada, tú eres un inútil. Y pasaron unas cosas que los contaré después en medio del puente que hizo desistir de quitarme la vida. Y seguí caminando por ahí con lágrimas en los ojos, no sabía qué hacer. Hasta que alguien me agarra la mano y me introduce dentro de una iglesia. Era la iglesia donde mami había ayudado a levantar hace muchos años. Y había una campaña evangelística. Me acuerdo del mensaje: Cristo Jesús, el gran yo soy del Antiguo y del Nuevo Testamento. Era un evangelista amigo mío ahora, el pastor Luis Figueroa Emiliano, un evangelista tremendo. Espero poder invitarle algún día y traerle aquí a Puerto Rico. Un tremendo hombre de Dios. Y él decía: vamos hermanitos todos, vamos a cantar. Cantaba, tenía grabaciones. Decía: todos, los árboles se mueven, se mueven, se mueven para Dios. Y los hermanitos se movían. Los corderitos saltan. Y yo me reía. Yo no estaba en el altar porque estaba lleno. No estaba en el mezanine porque estaba lleno. Pero había un callejoncito así que uno podía ver. Y yo miraba de ahí. Y yo no entendía, pero a través de las alabanzas, a través de la administración, sentía que algo salía de mí. Algo salía de mí. Y yo estaba tan cargado, tan angustiado, tan desesperado que no entendía, pero sentía cada vez que cantaban me sentía más liviano. Mi corazón como que se derretía dentro de mí como cera. Yo no entendía, pero algo estaba cambiando dentro de mí. En ese tiempo no entendía, pero ahora entiendo. Ahora sé que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Ahora entiendo que el Espíritu Santo se mueve dentro de la alabanza. Por eso le animo, cuando nos toque cantar, cuando nos toque adorar, hagámoslo de todo corazón. No importa si nos miran o no nos miren, sino cantemos y exaltemos el nombre de Dios. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo me acuerdo de ese mensaje y ese milagro tan grande que marcó mi vida para siempre. Mis pies empezaban a querer saltar y brincar. Y traté de impedir, pero empezaba a saltar. Yo no entendía por qué. Los corderitos saltan, saltan para Dios.
Y después vino el mensaje y en el mensaje entendí algo, que estaba haciendo de mi vida nada, que tenía un propósito en esta tierra. Y cuando dijo, pasen todos, el que quiera reconciliarse, el que quiera aceptar a Jesús, el que quiere dar gracias a Dios por su vida, pasen. Y baja tú también, y me apuntó a mí. Yo dije, no, este es para el que está a mi lado. Y vi al que está a mi lado, no había, para el otro tampoco. Estaba solo ahí, porque todos se habían bajado y yo estaba ahí. Y yo bajé, como estaba todo lleno en medio del pasillo, caí de rodillas y empecé a llorar como un nene chiquito. Y lloraba, allá decimos llorar a moco tendido. De eso cuando tú lloras, y no solamente te salen lágrimas, te sale todo lo líquido de la garganta, de la nariz y todo. Es algo inexplicable. Gracias a Dios que nadie se mató con esos pisos mojados, que toda la gente estaba llorando porque el Espíritu Santo estaba tocando los corazones. El Espíritu Santo se estaba moviendo en toda persona en ese lugar. Era una presencia maravillosa del Espíritu Santo. Después de la administración, que duró casi 1 hora, un poco más, un poco menos, no sé, pero eso fue una administración tremenda de Dios. Cuando yo me pongo de pie, me seco las lágrimas de los ojos, me seco la cara. Y por primera vez me miro tal como yo estaba vestido. Me doy cuenta que tenía una camisa. Era como si fuera un t-shirt camisa, pero era grande, que me quedaba hasta las rodillas. Tenía un pantalón y dentro del pantalón, la parte de la basta, yo lo había hecho como un nudo que parecía que acababa como si fuera de Aladino. Tenía un zapato, un tenis grande, tenis botín grande, que a propósito yo caminaba por donde que había aceite quemado de carro para que la planta se hiciera más grande todavía. Me miraba el pelo y el pelo mío, yo tengo el pelo que yo sé que algunos boricuas tienen envidia porque mi pelo es lacio. Lo sé porque en la universidad me dicen, qué lindo tu pelo. Yo digo, bueno, ese pelo salió con toda la cabeza, todo el cuerpo, todo lo bueno y lo malo viene incluido en ese pelo. Mi pelo estaba así, lo paraba mi pelo así. Al costado era coqui pelado y tenía una cola así. Yo sé que algunos tienen el pelo de mí, si yo dejo que crezca una colita así, se llenan de envidia porque es precioso, brilla y es como un pelo muerto, brilloso así. Yo sé que me secuestran si hago eso, para protegerme ya me corto así todo como debe ser, porque si no me secuestran, ¿saben? Y mi esposa no le gusta, no, te van a secuestrar, mi amor, no. Yo te quiero aquí tomando la tacita de café al ladito. Me miro y estaba así, coquipelado, con una cola así que me llegaba hasta los hombros, pero un pelo brillando así, precioso, pero sucio. Yo olía a pecado, olía a residuos de alcohol, olía a residuos de pecado en mi cuerpo. Yo no aguanté. Yo lo que hice, cuando se despidieron y todos empezaron a irse, yo decía, pero ¿por qué se van si esto está precioso? Y yo agarraba a los hermanos, salía corriendo, no me conocían, no los conocía y no me importaba nada. Yo los agarraba, le decía, hermanito, ven acá un momento. Lo llevaba de nuevo a la iglesia, le decía, quédate ahí sentado un momento, por favor, quédate sentado. Y salía corriendo y agarraba a otras personas y le decía, mira, quédate. Y los hacía volver dentro del templo. Yo no entendía y me decían, ¿tú qué haces? El diácono vino un anciano, ¿qué haces?
No, yo estoy haciendo volver a todos porque este servicio tiene que volver a empezar porque está precioso esto. Es algo que yo no entiendo, pero mi corazón está lleno de alegría. Y trataba así volver hasta que vino el pastor y me dijo, mira Marcos, me preguntó el nombre y todo. Mañana empezamos de nuevo la campaña. Yo fui corriendo al frente de la banca de madera. Me abracé de la madera, dije, de aquí nadie me saca. Y no quería irme a la calle de nuevo. No quería irme fuera del templo de nuevo. De aquí nadie me saca. Y vino el que cuida la iglesia. Y me quiso sacar a las malas y yo me agarraba fuerte. Viene el pastor y le dice, ¿qué pasa, Félix? No, si este muchacho que viene de la calle, estaba en la campaña, no quiere irse. Yo tengo miedo que yo no era alguien que andaba robando, pero andaba con los muchachos, con malos amigos. Y el pastor me vio, déjalo, el Espíritu Santo lo tocó. Al día siguiente bajé, me trajeron desayuno, me regalaron una camisa limpia, buena. Y bajé abajo, había una hermanita que tenía un lugar donde cortaba el pelo. Y yo le dije, ¿puede cortarme el pelo? Por favor, córtame el pelo. No tengo dinero, pero yo lo voy a pagar. Por favor, córtame el pelo. No me gusta este pelo. Se ve feo. La hermanita me mira, se ríe. Me dice, siéntate. Y me cortó el pelo. Y me dice, tú no tienes por qué pagarme nada. Ya me pagaron hace muchos años por tu corte de pelo. Yo le digo, yo no entiendo. Me dice, no, yo voy a la iglesia, yo vi cómo Dios te tocó. No solamente a ti, hay varios que fueron tocados por el poder de Dios. Es un milagro que yo no entendía. Y la hermanita me presentó al esposo, a sus hijos. Y me dice, cuando tú quieras, ven aquí y yo te invito a un almuerzo. Y es algo que cambió mi vida para siempre. Y yo ahora escuchando en la universidad, y quiero decir, hay milagros que no se puede entender. Mucha gente en la calle, muchos drogaditos, mucha gente que se quiso quitar la vida, mucha gente que destruyó su familia bajo el poder de Dios es transformado y los milagros existen, amén. Los milagros sí existen. Dios es real. Dios cambia vidas. Dios transforma a las personas. Dios transforma el anhelo de una persona. Dios cambia su meta a la meta espiritual. Dios usa como canal de bendición a las personas. Alabado sea el Señor. Debemos de entender uno, que los milagros son de parte de Dios. Los milagros nunca son humanos. Los humanos son trucos. Son trucos que el hombre inventa. Hay una persona que dijo, yo voy a convertir el agua en vino, y salió por televisor y enseñaron, y él destapó un vino oscuro y agarró, lo puso en un vaso y dijo, yo voy a orar para que este vino se convierta en agua y después voy a volver a convertir esta agua en vino. Y agarró y puso ahí su mano y empezó a moverlo. Y después el vino oscuro se volvió en agua transparente. Dijo, esta es agua. Se convirtió en agua. Y la gente aplaudiendo. Después dijo, voy a convertirlo en vino. Y de nuevo volvió y oró y puso su mano ahí. Puso uno de los dedos ahí y lo movió así con el dedo. Dijo, conviértate en vino ahora. Y volvió a volverse oscuro. Y la gente dice, este es un milagro. Ese era un truco de química. En sus uñas él tenía unos polvos, unos componentes que cuando tú pones algo como si fuera el cloro, tú mueves, lo oscuro se vuelve claro. Y otro químico también transparente que tú introduces, tú mueves, lo claro se vuelve en oscuro. O sea, hay gente que usa trucos para engañar, pero los verdaderos milagros sí existen porque Dios es real. El milagro de conversión de una persona que está en drogas.
El milagro de alguien que se sana del SIDA, que se sana del cáncer. El milagro de alguien que se sana de cualquier enfermedad. El milagro de alguien que se sana de reumatismo, de artrosis, de SIDA, de cáncer, de tumores. Milagros probados, pero no explicados por la ciencia médica, probados que existían en ese cuerpo de antes. Milagros de resurrecciones. Los milagros sí existen y los milagros, verdaderos milagros, son de parte de Dios. Amén. A su nombre. A su nombre. Yo quiero que leamos en Hebreos capítulo 2, versículo 4. Los milagros son de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios conoce los corazones. Hay ministros y aún hay, vamos a ponerlo más sencillo, hay políticos que son pobres, sencillos, y entonces le dan un poder y empiezan a gobernar un pueblo o una comunidad y se vuelven tiranos y se vuelven malos y se vuelven opresores. Y hay personas sencillas, humildes también que consiguen y tienen un poder y se vuelven más serviciales, ayudan más y son de más de bendición. ¿Qué es lo que cambia? La personalidad de esa persona. Si una persona tiene orgullo, el orgullo hace que el dinero, la fama, multiplique ese orgullo que tiene por 100 o por 200 más. Si una persona es sencilla, humilde, y si tiene dinero y tiene fama, la fama no impide, al contrario, multiplica la sencillez y la humildad de ese hombre por 100 o 200 veces más. Por eso los milagros son de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios sabe qué necesitamos y Dios sabe cómo hace con nosotros. Los milagros siempre son de acuerdo. Él reparte, Él da los dones, Él da los privilegios, Él da exceso de trabajo, menos trabajo, de acuerdo a su voluntad. Los milagros no son dueños del apóstol, del pastor, del predicador, del evangelista. Por más que el evangelista te profetice o profetice a un joven que va a ser profeta de las naciones, que va a ser evangelista, que va a ser pastor, que va a ser esto, que se quite la corbata, dice el Señor que tú vas a predicar y lo pone la corbata, se quita el zapato, le dice el Señor que tú vas a caminar por el mundo predicando y le pone el zapato a ese joven. Si no es la voluntad de Dios, no pasa nada con ese joven. Tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Alabado sea el Señor. En Hechos 19:11 dice que Dios hacía milagros por Pablo. O sea, Dios usa a hombres, Dios usa y a través de ese hombre, Dios es el que hace milagros. O a través de esa mujer, esa dama, también Dios hace milagros. En el Evangelio no hay varón, ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No, todos somos uno para Dios. Amén. A veces las mujeres ancianas que no sabían leer, que no sabían ni escribir, pero sabían orar mucho y Dios los usaba con más milagros, inclusive a grandes hombres preparados en conocimiento bíblico y en oración. En Mateo 15:29. Y pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó ahí, se acercó mucha gente, traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos enfermos, se pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se mantenía viendo a los mudos hablar, a los mancos ser sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban a Dios. ¿Qué puede impedir que Dios te dé un milagro cuando Dios quiere darte un milagro? Solamente hay una palabra que te puede impedir: la incredulidad. La incredulidad. Es lo único que te puede impedir. No, yo no creo en eso. Ah, no crees. Bueno, no lo tienes entonces por no creerlo, por incrédulo. ¿Por qué llevaban a los ciegos, mancos? Mira, manco, ¿sabes qué es un manco? Un manco es una persona que no tiene una mano.
y que un manco se sane, yo no sé, eso aparece la mano así, empiezan los dedos a crecer y agarra así, y después agarra la mano así, mira, y dice, gloria a Dios, puedo mover. No hay ningún milagro que sea imposible para Dios. Eso lo digo a todos ustedes. Lo digo para mí, que a veces me duelen las coyunturas. Lo digo para nuestra hermana Luzaida, que hay milagros que vienen de parte de Dios y no hay nada que pueda impedir ese milagro. No hay nada que pueda impedir el milagro para la pastora. No hay nada que pueda impedir el milagro para Ana, Santiago, para todos nosotros. Pongamos nuestro nombre ahí. No hay nada ni nadie. Y hay algo que hay que tener bien claro. Mateo capítulo 7, versículo 22. Es algo que a muchos no les gusta. Entonces les declaré, nunca los conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Esto cuando les habla a la gente que seguía las señales, que seguía milagros. En tu nombre hicimos milagros. A la gente que no conocía los milagros, pero no al Dios de los milagros. Voy a bajar el micrófono. Una vez yo hice una ilustración en una iglesia. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre, y da una lista de milagros. Y la gente en este tiempo, y yo le puse ahí como 3 personas, uno lo llamé señales, el otro milagros, el otro prodigios. Y le dije, bueno, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y yo le dije, síganme. Yo creo en el nombre del Señor, síganme. Y yo empecé a caminar y ellos me seguían. Eso dice la Biblia, al que cree en el nombre de Jesucristo, las señales, los milagros, los prodigios le van a seguir. Pero invertimos en este tiempo los papeles a veces. Hay personas que dicen, hay un milagro en esa iglesia y se van a la iglesia. No, vino un evangelista en otra iglesia, va a haber milagro y se van allá. ¿Qué es lo que está haciendo? El que cree en el nombre del Señor está yendo y siguiendo señales. No debemos de seguir las señales. Las señales tienen que seguir a los hijos de Dios. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Las señales tienen que seguir a los hijos de Dios. Por eso hay mucha gente no dudan en irse a una campaña de Hare Krishna buscando milagros. No dudan ir a una campaña de algún santero, a un brujo, a un parapsicólogo, lo que sea, buscando milagros. No dudan en dar todo su dinero a los pies de alguna imagen de yeso, buscando un milagro. Por eso hay gente que no duda ofrecer ofrendas a religiones raras, nuevas, rosacruces, no sé, santeros. No dudan, porque están siguiendo señales. A veces no dudan también en confiar en sectas que ofrecen milagros a causa de dinero. Pare de sufrir. Y empiezan a vender vasitos de agua, rosas sagradas, libros ungidos y cuantos inventos que hacen porque la gente le gusta seguir señales. Cuando nosotros seguimos a Jesucristo, Dios trae sanidad y medicina. Dios revela abundancia de paz y verdad. Dios es real, amén. Dios existe. Dios es real. Quiero contarles un acontecimiento que sucedió hace mucho tiempo. En los años 1700, 1680, 1700, se estaba inventando unas máquinas de coser. La época de la revolución industrial, donde la gente empezaba a trasladarse del campo a la ciudad, a las fábricas. Y se inventaron una especie de máquinas de coser, porque la gente hacía la ropa a mano, cosían a mano. Y un hombre llamado Lewis, él dijo, voy a demostrarles que en una obra de teatro que dura 40 minutos,
Una persona puede coser un pantalón de varón en 40 minutos. Es algo que era raro para ese tiempo, pues se tomaban 2 o 3 días para hacer un pantalón a mano. E hicieron una obra de teatro, 40 minutos, al costado del escenario vino una mujer trayendo un rollo de tela, unas tijeras y una máquina. Y en lo que daba la obra, ella empezó a cortar la tela, a coser, y a los 40 minutos terminaba la obra, ella sacaba el pantalón que había hecho, 40 minutos, un pantalón, una máquina llamada Singer que hace 90 puntadas de costura por minuto. Y eso no era todo. El inventor salía y decía, usted también puede tener esta máquina con $5 mensuales por un lapso de 2 años. Se inventó el marketing en ese tiempo. Involucró algo novedoso para poder hacer una comunidad que pueda comprar sus máquinas. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Lo que hizo Jesucristo, los milagros no eran para salvación, los milagros eran para que la gente crea que Dios existe, para que la gente entienda que el Dios que Jesús hablaba, que del Padre que él hablaba, era el Padre Todopoderoso, que podía controlar la naturaleza, que podía sanar enfermos, que podía resucitar muertos, que podía limpiar leprosos, que podía restaurar la dignidad del ser humano que estaba en el piso y levantarlo a lugares altos, sagrados y benditos, que podía hacer de un hombre que no servía para nada en la sociedad, como ladrones, enfermos, mendigos, podía hacerlos canal de bendición para su obra. Dios usó el milagro para abrir los ojos a los incrédulos, no para que la gente viva anhelando toda su vida milagros. Para salvación de la humanidad vino el milagro. Amén. A su nombre. Digan algo, apedréenme si quieren, pero digan algo. Alabado sea el nombre del Señor. Los milagros son para la gloria y honra de Dios. Y termino diciéndoles con esto. Nunca vas a saber hasta dónde Dios puede usarte cuando no te atreves a servirle al Señor. La historia de tu vida se va a contar de 2 maneras. Las cosas que tú hiciste, todo lo que pudiste, y las cosas que no hiciste porque nunca te atreviste. Atrévate a servir al Señor con todo el corazón. Te digo también a ti, amigo, que estás viendo a través del internet, atrévate a servir al Señor con todo tu corazón. Y Dios te llevará por lugares que nunca antes imaginaste. Dios te mostrará milagros, señales, transformaciones. Dios cubrirá tu salida y tu entrada, no solamente de ti, también de tus hijos y de tu familia. Dios te mostrará un camino diferente, pero un camino de bendición. Un camino que marca vidas, que transforma. Los milagros sí existen. Los milagros son reales. Porque Dios es real. Es cierto que los milagros están escaseando porque los hombres están cerrando su corazón a recibir un milagro. Pero los milagros existen y Dios no ha cambiado.